que me estaba olvidando. Em, el punto de análisis, el punto de partida para poder revisar esto es justamente si empezamos a mirar cuestiones que tienen que ver con la relación y la coherencia entre lo que han ido mencionando como intencionalidades, como temas, y las consignas que han planteado, ¿sí? Si hacemos esta mirada de todos los planes de clase, de todos los trabajos prácticos número 3, podemos decir que a grandes rasgos eso está logrado. Ahora, si vamos a lo finito, es donde podemos empezar a despejar algunas de estas cuestiones que estuvimos analizando en la primera parte del Zoom. En las intencionalidades, en los propósitos, aparece muy claramente mencionada la intención de enseñar Humboldt, ¿sí? Ese es un poco el marco que han tomado y que ustedes muy bien han mencionado en esto de desde dónde partimos en relación al informe de observación. Ahora, después, en las propuestas de clase, parecería, en la lectura, que el foco aparece sobre cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la habilidad motriz de pasar, por ejemplo, ¿sí? Trayendo esto de la primaria, hasta incluso con propuestas muy similares a las que por ahí pueden haber seguramente abordado el proyecto y el plan de clases en el nivel inicial y en el nivel primario. Entonces, si por ejemplo aparece una intencionalidad que menciona la enseñanza de la técnica en el marco del Humboldt, y cuando vamos a los planes de clase, el foco está puesto en esa propuesta en relación a pasar la pelota y recibirla, más desde el lado de una intención de manipular un elemento para pasárselo a otra persona y que esa otra persona lo reciba y me lo devuelva. Hay algo ahí del orden de el Humboldt que podríamos preguntarnos al menos, ¿cómo le daríamos entrada en la clase? ¿Sí? ¿Cómo estaríamos abordando la enseñanza del Humboldt si lo que estamos planteando es que las clases aporten a poder enseñar este contenido? ¿Sí? Ahí es donde podemos empezar a tener algunas pistas de esto que mencionaba Sole en relación a dónde me sitúo para pensar el contenido, dónde me sitúo para pensar entonces las propuestas que voy a llevar a cabo en cada una de las clases. ¿Sí? Profe, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Andrés. A mí, bueno, también me costó, y también me costó en observaciones 1, el tema de cómo nombrar, cómo especificar los temas. Me costó bastante porque no sé exactamente cuál es la palabra correcta que uno tiene que poner para especificar la acción o la actividad que uno va a llevar adelante. Yo, por ejemplo, ahora me doy cuenta que sí puse varias veces pase y recepción, que seguramente eso condice más con una habilidad que con... En ese caso, nosotros, si yo puse pase y recepción, que tiene que ver más con la habilidad, lo podría modificar, aunque haga pase y recepción, ¿cómo pongo el tema? Técnica de pase y recepción, algo así. El pase y la recepción, si lo configuraron como tema y es lo que van a trabajar, está perfecto. ¿Sí? Ah, bien, no lo tengo. Lo que tenemos que revisar es el enfoque con el que están pensando ese tema, ¿sí? Que va sobre la mirada respecto de cómo enseñar la educación física, ¿sí? Tenemos distintos enfoques, distintas perspectivas teóricas, que en el ámbito de lo escolar se ve mucho, ¿sí? Si volvemos a pensar en el primer encuentro que tuvimos, en el primer encuentro sincrónico, que yo les mencionaba algunas puntas respecto de las lecturas de los documentos curriculares, para empezar a pescar algunas de estas cuestiones teóricas de cómo se está pensando en la educación física. Digo, no es lo mismo encontrar mencionado la corporalidad a la corporeidad. ¿Sí? Ahí ya nos está parando en dos posiciones completamente diferentes. No es lo mismo hablar de técnicas de un deporte que hablar de habilidades motrices,
¿sí? Hay toda una perspectiva teórica que está informando estos posicionamientos que nos para en lugares distintos para pensar la educación física. No es lo mismo hablar de deporte que hablar de juego deportivo. No es lo mismo hablar de deporte que hablar de mini deporte, ¿sí? Tenemos ahí muchas cosas para poder empezar a diferenciar este tipo de miradas a las que nos invitan los documentos curriculares, ¿sí? Y que no son menores porque es lo que va a orientar el proyecto y lo que va a orientar las clases, ¿sí? Por eso digo que ahí la invitación, que si se quiere es lo que nos está permitiendo este trabajo práctico número 3. La invitación es a poder pensar este diseño de las clases no como un momento administrativo, de tengo que llenar casilleros y tengo que llenar actividad 1, 2, 3, parte inicial, parte central, parte final. Así que sinceramente podamos pensar qué estoy pretendiendo enseñar, cuál es mi intencionalidad para esta clase en particular que tiene como paraguas o como contexto esta gran intencionalidad bimestral, y qué sería lo que debería poder proponer en cada clase para poder aportarle a esa intencionalidad, ¿sí? Y para poder organizar un proceso que tenga coherencia. Por eso insisto, de que volvamos a hacer esta revisión de si estamos proponiéndonos enseñar handball, si hay algo de lo cual no deberíamos despegarnos en relación a las propuestas de la primaria, ¿sí? En relación a las propuestas de la enseñanza de una habilidad motriz, que no es lo mismo en el marco del handball, ¿sí? Por eso también ponía el ejemplo del juego de los 10 pases. El juego de los 10 pases tiene como objetivo final una actividad jugada que ponga en juego el pase y la recepción. ¿Nos alcanza eso para pensar el handball? Digo, la situación del juego de los 10 pases nos va a permitir pensar situaciones específicas que se suceden en el handball. Pongo el juego de los 10 pases porque es algo que sucede y que aparece mucho, ¿sí? Si nos vamos al interior de los planes de clase, seguramente aparezcan otros ejemplos. ¿Sole? No, yo quería hacer un comentario en relación a lo anterior, que la pregunta de Andrea, en cuanto a la redacción, que bueno, la diferenciación entre habilidad motriz, habilidad y la técnica propiamente dicha del handball, o sea, en la redacción del proyecto, del plan de clase, perdón, en el propósito, ahí ya hay que ponerle también donde se va a trabajar la técnica de pase y recepción o la técnica de pase, digamos, la palabra técnica va a ser la que va a diferenciar entre que no pertenece tanto a primaria como a secundaria, por ejemplo. Y más allá de eso, es la impronta o la manera en que uno explique la actividad y los ajustes que haga en el momento. Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, en el tema de los 10 pases, si yo durante el juego, por ejemplo, lo hago en la parte inicial, pero durante el juego empiezo a ajustar con respecto a cómo tienen que pasarse la pelota, que eso no lo voy a hacer por ahí tanto en primaria, o sí, pero no voy a apuntar tanto a eso. ¿Estaría bien o iría por ahí el tema? Bien, ahí voy a ir recuperando varias cosas que fuiste mencionando, Sole, que es importante que podamos analizar. Por una parte, ahora vamos a meternos en qué implica un tema, qué implica un propósito, qué implica la intencionalidad, también como para que desde ahí podamos pensar en cómo diseñar cada uno de estos elementos, precisamente para que aporte claridad a lo que estoy pretendiendo enseñar, ¿sí? Y después también a recuperar esto de poder diferenciar dos momentos que tienen que ver con el diseño de la clase y con la clase propiamente dicha, ¿sí? Ahí Solia mencionaba esto de cómo intervengo, qué digo, qué no digo, qué corrijo, qué aporto, qué es lo que va a dar la diferencia entre una situación y otra. Sí, Sole. Sí, sí, no, a eso me refiero. Sí, la impronta en cuanto a las palabras que uno va a utilizar
para orientar el tema, el contenido, el propósito de clase, lo que uno quiere ver en los chicos. Exactamente. Bien, ahí justamente el tema y el propósito lo que nos van a permitir es poder orientar la intervención, tener claridad en lo que pretendo enseñar en esta clase para poder orientar la intervención, ¿sí? Decíamos, hay un montón de cosas que se suceden a lo largo de una clase. Si estamos pensando en jugar al handball, obviamente se van a suceder una variedad de situaciones a la par que difícilmente pueda abordarlas todas de una vez, ¿sí? Voy a necesitar ir organizando este proceso para poder ir aportando de a poco algunas cuestiones, y ahí es donde cobra protagonismo esta posibilidad de previamente ir diseñando el proyecto, ir pensando posibles planificaciones o pensar previamente a cada clase alguna organización estimativa de cómo se va a ir dando, cómo se va a ir llevando adelante esa clase, ¿sí? Ahora, al momento de ir a la clase y tener el contacto, ese encuentro con los estudiantes y los estudiantes, lo que realmente pone en juego el propósito y el tema son las intervenciones. Lo que realmente pone en juego las propuestas que planifiqué son las intervenciones, el modo en cómo comunico, el modo en cómo corrijo, sobre qué voy a poner atención en cada una de las correcciones y demás, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, pensando en esto de qué implica el tema, qué implica el propósito, en el tema lo que puede llegar, lo que debería aparecer es qué van a enseñar, ¿sí? ¿Qué voy a enseñar respecto de lo disciplinar, ¿sí? ¿Qué contenidos voy a enseñar a través de este tema? El tema lo que vendría a dar la posibilidad es de especificar, de darle claridad a ese contenido, ¿sí? Si volvemos a pensar otra vez en el handball. En el handball tenemos técnicas, tenemos tácticas, tenemos reglamentación. Bueno, en el tema voy a enseñar el pase y la recepción. Voy a enseñar esta técnica específica, ¿sí? Y es lo que me va a permitir tener en claro en dónde pretendo enfocar la mirada en esta clase en particular, ¿sí? Van a estar pasando, van a estar recibiendo, van a estar lanzando, van a estar defendiendo, van a estar poniendo en juego un montón de reglas. Sin embargo, mi mirada va a estar por hoy específicamente enfocada en el pase y la recepción, como decía recién Sole, ¿sí? Ese es el tema. Lo que voy a enseñar específicamente en esa clase, o en lo que voy a enfocarme específicamente en esa clase, ¿sí? En el propósito, lo que aparece, además de ese tema puntual, al cual le voy a dar protagonismo en esta clase, es con la intención con la que lo voy a enseñar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la posibilidad como de poner la lupa y ser más específicos en la comunicación de esto que pretendo enseñar. Voy a enseñar el pase y la recepción, bien. Voy a enseñar cuestiones que tienen que ver con lo técnico específicamente del pase y la recepción. Voy a enseñar cuestiones que tienen que ver con el dominio del pase y de la recepción para generar dinamismo en el juego, para poder configurar situaciones que tienen que ver con el ataque. Voy a enseñar el pase y la recepción con el objetivo de que puedan resolver, avanzar hacia el otro arco. Digo, voy tirando ejemplos como para poder ver sobre un mismo tema los diferentes enfoques que le podemos dar a ese mismo tema a través del propósito. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo. Enseñamos pase, vamos a enseñar pase y recepción. Y el propósito es que la ejercitación del pase y la recepción, buscando que el pase pueda ser a través de la utilización del pase sobre hombro.
buscando que el codo me quede más alto que el hombro, que la mano me quede a determinada altura de la cabeza. Ven que ahí ya voy tirando cuestiones que tienen que ver con lo técnico específicamente. Entonces seguramente en las propuestas que vaya a incluir en esa clase voy a intentar generar espacios para poder trabajar esto que en el propósito me propuse, porque observé que este grupo necesita, o estaría bueno con este grupo trabajar estas cuestiones de aspectos técnicos. Distinto es si el pase y la recepción la voy a pensar desde lo que tiene que ver con la dinámica del juego, lo que tiene que ver con poder armar jugadas para avanzar al arco contrario y lograr lanzar. ¿Sí? En ese caso, seguramente mis propuestas tengan que ver con cuestiones más jugadas que impliquen esta lógica del handball como deporte de oposición, como deporte en el cual yo estoy lanzando y estoy pasando y estoy recibiendo, pero hay otro equipo que está intentando interceptar la pelota para ir a meterme un gol, ¿sí? Ven que ahí cambia el enfoque sobre el tema. Y si cambia el enfoque sobre el tema, van a cambiar las propuestas que voy a ir realizando en la clase, ¿sí? Ahora, en la situación de clase va a estar sucediendo todo a la vez. Van a estar usando el pase y la recepción, van a estar intentando hacerse pases para superar la defensa y llegar a lanzar. Seguramente pueda observar cuestiones que tienen que ver con la ubicación en la cancha, cuestiones que tienen que ver con cómo están lanzando, cuestiones que tienen que ver con cómo están cubriendo espacios en la defensa. Sin embargo, como mi tema hoy es enfocarme en el pase y la recepción, voy a tratar de ir observando qué va sucediendo respecto de este tema y mis intervenciones van a ir sobre eso. Porque el propósito que diseñé va por ahí, porque la intencionalidad bimestral en algún punto me pide, según lo que yo me propuse, que haga foco sobre el pase y la recepción según este propósito que me planteé. Y por supuesto que lo que le va a dar vida realmente al plan de clases son las intervenciones, guiadas por este propósito, por este tema. ¿Sí? Sole va ahí. Sí, ahí va. Algo de lo que. Por ahí quería leer un propósito de los que Sí, pusimos en el dale. grupo, como para saber, tener un parámetro de qué, cómo está, si está bien, mal o hay que corregir algo. Dale. En el primero, que era la clase 3, creo, perdón, 3, 4 y 5, que los alumnos ejerciten pase y recepción con oposición, haciendo hincapié en el desmarque. Como que puntual, yo ya veníamos trabajando pase y recepción desde la primera clase, pero puntualmente en esta queremos ver eso. Digamos, por ahí iría el propósito, y ya en el siguiente, por ejemplo, que también pusimos pase y recepción, que los alumnos ejerciten el pase y recepción en movimiento de acuerdo al espacio establecido, como que le íbamos a delimitar el lugar, como que llevan a tener otra cosa de la cual observar. No sé si está bien o... Bien. Y como volvamos al primer propósito que leíste, como para que podamos también observar ese propósito en el marco de la clase, ¿sí? El propósito no va a estar bien ni mal de por sí, ¿sí? El propósito va a estar en coherencia con la intencionalidad bimestral y va a ser coherente o no con las propuestas que hayan incluido en el plan de clases, ¿sí? La invitación es que hagan esta revisión partiendo desde el proyecto y focalizando en las clases, tratando de ver a ver si lo que se han propuesto enseñar realmente lo han podido plasmar en las clases. Y si sinceramente después de haber diseñado el proyecto, de haber diseñado los planes de clase, tienen claridad de a dónde estarían apuntando. ¿Sí? Y esto que les voy proponiendo de revisar en función también de las preguntas que van haciendo, apuntan a eso, a que podamos empezar a despejar algunas de estas dudas. Entonces, ese propósito lo vamos a poder analizar en relación a las consignas o a las propuestas que han incluido en el plan. Bien. Teníamos entonces que iban a enseñar el pase y la recepción. Sí.
Bueno, leo lo que pusimos como parte central. Dale. Volvemos, podés Sole, Así, volver a... así corregimos, sabemos dónde estamos parados, porque si no, Perfecto, más allá es de que la ya idea, se haya entregado, pero ayuda a corregir de acá en adelante. por supuesto. Un poco ya le empecé a leer y por ahí me hizo ruido, pero bueno. Como primera actividad en tríos y uno de 4 pusimos, porque eran 37 alumnos, enfrentados a una distancia de 5 metros, los alumnos deberán realizar un pase al compañero de enfrente y correr hacia el lugar del compañero que le efectuó el pase. Como variantes, pase sobre hombro, pase de pique, diríamos, como que iba a ir cambiando. Después, como otra actividad, en tríos, uno colocado en el medio deberá hacer pase sin que el del medio toque la pelota en el caso que ocurriera, y que le intercepte, la pelota debe ocupar su lugar. Como variante, unirse con otro grupo, y a los 5 minutos van cambiando, van rotando de grupos. Pase libre al que se le cae la pelota, va al medio, o sea. Bien. A eso, digamos, un poco de ruido me hace, no sé si hay alguien del grupo, que lo vi a Fabricio, pero no vi a Candy, creo que también. Por ahí en base a lo que estás corrigiendo, sería orientándolo más a armar mini equipos con respecto al handball, o está bien, diríamos. Terminá de contarnos todo el plan, ¿sí? Como para poder analizar todo el plan, no la consigna aislada. Porque digo, es viable también que puedan pensar en alguna propuesta donde solamente laburen el pase y la recepción aislado del juego. No está ni bien ni mal de por sí, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre y cuando tengan esta posibilidad de aportar a través de las consignas en los propósitos que han diseñado, ¿sí? Digamos, no necesariamente tienen que estar jugando, digamos, lo más parecido a un partido. A eso es lo que querés aclarar. Sí, todo depende, digamos, de cómo están pensando enseñar el contenido, ¿sí? Y lo que no debería suceder es que nunca jueguen al handball, que es lo que por ahí sí he visto que aparece en algunos planes de clase. ¿Sí? Bien, y que más allá de que por ahí me suenan como simples las actividades, yo las pienso en cuanto a los ajustes que uno va a hacer al momento de poner en palabras lo que quiere ver en los chicos. Sí. Más allá, que no le vas a exigir lo mismo que a digamos, que a un nivel primario. Digamos, dentro de tus objetivos puede estar el nene que exclusivamente juegue ese deporte y te responda en primaria, digamos, pero esa no va a ser la vara con la que vas a medir al resto, refiriéndome a primaria. En cambio, acá en secundario sí voy a estar mirando qué es lo que quiero ver en cuanto a la exigencia de los ajustes en los movimientos, o puntualmente cómo tienen que pasar la pelota, pase sobre hombro, fíjense cómo apoyan los pies, digamos. Esas correcciones, a eso me refiero. Eso también, Sole, me parece que es una postura en cuanto a la enseñanza, porque si ustedes quieren enfocarse en la cuestión de la técnica, en cómo se apoyan los pies, en cómo levanta el hombro, en cómo pasa, es una postura que ustedes tienen con respecto a la enseñanza. Si ustedes en vez de eso enfocan más en la cuestión del deporte en sí, de enseñar cuestiones más ligadas a roles y funciones, a las reglas y demás, va a ser otras las actividades que vayan a presentar. Estoy totalmente de acuerdo, porque eso puede estar planteado en otro plan de clase, en otro... Totalmente. Sí, es así. Estoy de acuerdo con lo que decís. Puntualmente en este tema, en este propósito, no hicimos roles o cambio de roles o algo referido al propósito con respecto a los roles. Bien. Pero pienso que sí, en otro tema lo ajustaría por ese lado, como decís. ¿Cómo es tu nombre? Disculpame. Eli. Eli. Sí. Por eso digo que es importante que hagamos esta lectura, esta revisión general en lo propio, ¿sí? Y que puedan analizar en lo propio estas miradas generales de cosas generales que fueron apareciendo en todos los trabajos, ¿sí? Pensando en que precisamente nada va a estar bien ni mal de entrada, sino que desde donde nos tenemos que situar es desde la intencionalidad bimestral que han diseñado, desde la continuidad que le van a dar a los propósitos a partir de esta intencionalidad bimestral, y
a lo que han ido proponiendo en cada una de esas clases para ese propósito puntual, ¿sí? Por eso también te decía, Sole, que la consigna aislada no nos va a dar la pista, ¿sí? De si está orientado o no está orientado lo que estoy proponiendo. Es el conjunto de la clase, ¿sí? Leyéndola desde el propósito, leyéndola desde el tema, en relación con la intencionalidad educativa bimestral, que no por casualidad aparece en todos los planes de clase, ¿sí? Porque es justamente la que va dándole una especie de continuidad de una clase a la otra, por más que en todas las clases no se trabaje lo mismo, ¿sí? En el marco de todo esto, teniendo en cuenta que lo que se han propuesto es enseñar handball, es de donde tenemos que empezar a pensar estos planes de clase. ¿Sí? Sí, bien, bien. Bien. Y digo, no hay planes de clase buenos ni malos de por sí, ¿sí? De la misma forma que no va a haber proyectos buenos y malos de por sí. Es importante que tengamos que hagamos estas lecturas, que vayamos revisando algunas de estas cuestiones, como para poder empezar a tener algunas pistas de dónde pensar las clases, ¿sí? ¿Querés terminar de compartir, Sole, esta clase en particular, como para que terminemos de hacer esa mirada global y general de ese plan de clase? Y obviamente gracias por compartirlo, porque No, justamente desde ahí es de no, donde... no sé, por ahí, la parte central es lo que leí, porque también dábamos tiempo como variante que se unan a otro grupo, jueguen 5 minutos y ahí vayan cambiando, o sea, como parte final, no, se juntaban los alumnos y un alumno que proponía el profe comenzaba a designar los músculos, cómo iban a trabajar los músculos, digamos, estirar, y que pueden ser ayudados por un compañero para diríamos, fomentar la participación, diríamos, entre los mismos alumnos. De la parte inicial, a ver, bueno, primero correr un trote alrededor del patio, después en tríos, bueno, uno da 4, uno delante y otro atrás, el que está delante empieza a realizar los movimientos, el cual el de atrás empieza a imitarlo, y a la orden del profesor cambian los roles y hacen exactamente lo mismo, movimientos articulares, tenemos estiramientos de los principales músculos, digamos, más o menos eso es participativo en cuanto a que cada alumno, cada estudiante iba a proponer, y vamos a dejar que la mayoría participe, esa era la idea. Bien, bárbaro, ahí Y tienen... después la parte central, Bien, no, dale, con dale, respecto a la dale, parte central, adelante. lo que leí, y al final de clase, bueno, lo que te comenté, que se juntaban y proponían estirar, y digamos, era designado un alumno, diríamos, un estudiante, como para... Eso te iba a preguntar, esto es un detalle que yo observé, que en el programa es como que al alumno se refieren como estudiante, obviamente, porque ya estás en un nivel secundario. En cambio, en el currículum de provincia es como que no dice la palabra estudiante, sino como alumno, o individuo, o sujeto. Digamos, Bueno, estudiante es como que, y al momento de redactar el proyecto, yo dije, uy, en algunos le mandé sujeto, en algunos, no, sujeto no, en algunos le mandé alumno, en otros no sabía. Digamos, es un detalle que me parece que ahí hay una diferencia también. claramente, sí, porque bueno, va de la mano de esto de lo que mencionábamos antes, no es lo mismo hablar de deporte, hablar de mini deporte, hablar de deporte, hablar de juego deportivo, no es lo mismo hablar de técnica que de habilidad motriz, no es lo mismo hablar de sujeto que hablar de individuo, no es lo mismo hablar de estudiante que de alumno, que digo, hay un montón de cuestiones del orden de lo teórico ahí de fondo, que está bueno que las pensemos, ¿sí? Digo, no va a estar mal el proyecto solo porque diga estudiante, porque diga alumno, no va a estar mal el proyecto porque haya algunas de estas cuestiones en relación a diferenciar habilidades, de diferenciar la concepción de habilidad y la concepción de técnica.
sí, la invitación es a que precisamente se hagan estas preguntas que te está haciendo Sole. ¿Por qué en un documento aparece mencionado el estudiante como estudiante y en otro el alumno aparece mencionado como alumno? Háganse estas preguntas, ¿sí? No importa si no las podemos responder hoy, miércoles 29 de septiembre, y ya cerrarla, ¿sí? Pero que aparezca esta duda y que nos lleve a hacer algunos análisis teóricos, es parte de la práctica también. ¿Sí? Es parte de poder revisar algunas cuestiones que obviamente después van a estar puestas en juego en las propuestas de clase. ¿Sí? Si bien hoy no están pudiendo llevar adelante sus prácticas en situación de clase, en estos espacios, si se quiere, estamos configurando algunos posibles marcos, estamos recuperando algunas posibles cuestiones que seguramente hubiesen sido del orden de las preguntas que quizás nos hubiésemos hecho en el marco de la presencialidad. ¿Sí? Por eso, Sole, también insisto en esto de no hay consignas de clase que vayan a estar bien o mal. ¿Sí? Necesitamos hacer como esta mirada y este análisis de todo el proceso que fueron pensando para poder empezar a despejar algunas dudas en relación a estas propuestas. Yo creo que más que un plan de clase bien diseñado o mal diseñado, la pregunta que nos tenemos que poder hacer hoy es si en eso que diseñaron realmente pudieron hacer un recorrido que implique analizar la enseñanza de este contenido, que implique analizar cómo posiblemente podríamos encarar un proyecto o una clase en el marco de una escuela para este grupo en particular, ¿sí? Que es el que hoy tenemos como excusa, si se quiere, para pensar algunas de estas cuestiones. Obviamente no es de hoy y listo, ya está, no lo retomamos más. Son cuestiones que tenemos que seguir pensando, que tenemos que seguir analizando, ¿sí? Y que en ese sentido está bueno que empiecen a preguntarse por qué estas diferencias entre los documentos curriculares, cuál es el documento curricular que tengo que utilizar, desde dónde puedo pensar estos planes de clase que estoy diseñando, que estoy pensando, ¿sí? Bien, a ver cómo estamos. 3 minutos. Ahí veo que hay alguien que ha ingresado con la mención de práctica. Si quieren renombrarse, así nos podemos conocer, aunque sea nombre, con el nombre y el apellido para poder hacer los intercambios. Obviamente gracias también a quienes están ahí con la cámara encendida y sin, y obviamente no en desmedro de quienes no puedan encenderlas y demás, pero bueno, agradezco también esa posibilidad de que estemos acá intercambiando a través de la voz y por qué no también de la imagen. Bien, vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que retomemos particularmente como hicimos recién con Sole de la entrega que han realizado? Saber, profe, si nos vas a hacer o lo tratamos acá directamente alguna devolución específica en la entrega que hicimos en el campus o es lo que hablamos acá directamente. La idea es utilizar este espacio del encuentro sincrónico como para hacer esta revisión de las entregas. Si se quiere, la devolución o el intercambio más individual sí va a ir de la mano del proyecto. De la mano del proyecto sí les voy a hacer un envío con un archivo con comentarios como para que podamos ir revisando más en profundidad el proyecto. Sí, mis dudas son un poquito más sobre el proyecto que sobre los planes de clase. Creo que los planes de clase, como los presentamos con las chiques, porque hay un chico también, creo que estaba por ahí, ahora no lo veo,
creo, o sea, lo vuelvo a pensar y creo que tiene coherencia entre el propósito, la intencionalidad, me puedo equivocar, los chicos seguramente lo van a ver, pero creo que guarda coherencia. Pero sí, bueno, después volver a ver el tema de los temas justamente para el proyecto, nada, de cómo nombrarlos, es, bueno, donde yo me hice la nebulosa. Ah, bien, sí, los planes de clase en realidad sí vamos a analizar algunas cuestiones. Obviamente, si vamos a enseñar el handball, hay cuestiones específicas de la enseñanza del handball que no son del marco de esta cursada para analizarlas, ¿sí? Entonces, si se quiere, no voy a ir sobre lo específico de si la consigna para enseñar handball está bien o no está bien, ¿sí? Porque la realidad es que